Alguien te trata de mala manera. Puede que te interrumpa cuando estás hablando. Quizás desestime lo que dijiste con un comentario despectivo, o incluso puede que sea abiertamente irrespetuoso frente a otros. Y en ese instante, lo sientes. La ira subiendo, el impulso de responder, las ganas de ponerlo en su lugar. Pero te encuentras atrapado entre dos opciones malas. Puedes reaccionar con enojo y verte tan mal como ellos, o puedes quedarte callado y sentirte débil por no defenderte. Ninguna de las dos parece correcta. Reaccionar te hace perder el control. Mantenerse en silencio te hace perder respeto. Estás atascado porque no sabes que hay una tercera opción. Los estoicos dominaron esta tercera alternativa. Marco Aurelio trató con senadores que lo irrespetaban abiertamente. Epicteto se enfrentó a amos que lo maltrataban. Séneca navegó por una corte llena de personas que intentaban socavarlo. Sin embargo, ninguno de ellos perdió la compostura. No respondieron a la grosería con otra grosería. No se quedaron callados aceptando el desprecio. Respondieron de formas que dejaron a los groseros sin palabras. No a través de la agresión, sino con una calma inquebrantable que expuso la falta de control de la otra persona. Hoy te mostraré 7 métodos estoicos para reaccionar ante la grosería que protegen tu dignidad y dejan a la persona grosera sin nada que decir. El método número 4 funciona al instante cuando alguien intenta provocarte en público. Al final, sabrás cómo manejar el desprecio sin perderte a ti mismo. Si quieres ganarte el respeto a través de la compostura en lugar de la agresión, suscríbete. Vamos a dominar esto juntos. Empecemos. El primer método es el más poderoso y el más sencillo. Cuando alguien te trata mal, pausa de 3 a 5 segundos. Míralo con calma y no digas nada. Solo obsérvalo con una mirada firme. Deja que el silencio haga su trabajo. La grosería espera una reacción inmediata. Quieren verte alterado, a la defensiva o enojado. Al pausar en lugar de reaccionar, rompes su guión. El silencio crea un espacio incómodo que de repente tienen que llenar. Y en ese espacio, su grosería se vuelve visible para todos, incluso para ellos. No estás diciendo nada, pero tu calma lo dice todo. Estás demostrando que su comportamiento no tiene poder sobre ti. Estás diciendo que no valen la pena para perturbar mi paz. Sin pronunciar ni una palabra, has expuesto su falta de control mientras demuestras el tuyo. Así es como se utiliza. En el momento en que alguien dice algo grosero, no respondas de inmediato. Haz una pausa. Cuenta hasta 3 en tu cabeza. Míralo directamente, no con enojo o desprecio, solo con una observación tranquila. Deja que se sientan en el silencio que crearon. La mayoría de las personas retrocederán, intentarán explicarse o mostrarán aún más su grosería al volverse más agresivos. De cualquier forma, tú ganas. Si retroceden, revelan que su comportamiento fue inapropiado. Si se intensifican, muestran su falta de compostura mientras tú te mantienes firme. Una persona que conozco estaba en una reunión de equipo cuando un colega lo interrumpió groseramente en medio de una frase para desestimar su idea con un comentario despectivo. En lugar de responder de manera agresiva o encogerse, hizo una pausa. Lo miró con calma durante unos 4 segundos sin decir nada. Solo contacto visual firme. La sala se quedó en silencio. El interrumpidor comenzó a sentirse visiblemente incómodo. Luego empezó a explicarse. Bueno, solo quería decir que tal vez deberíamos... Estaba retrocediendo sin que nadie se lo pidiera. La persona que había sido interrumpida no dijo nada durante todo esto. Simplemente mantuvo esa mirada tranquila. Cuando el interrumpidor terminó de balbucear su explicación, simplemente dijo, «Gracias», y continuó presentando su idea. La sala lo respetó más después de ese momento que antes, no porque haya respondido, sino porque se mantuvo completamente sereno, mientras la persona grosera perdía su compostura. Marco Aurelio escribió sobre el poder del silencio. Entendió que a veces la respuesta más fuerte es
No responder en absoluto. Cuando enfrentas la grosería con un silencio calmado, no estás siendo pasivo. Estás mostrando tu fuerza. Estás demostrando que las palabras de los demás no afectan tu tranquilidad. Marco diría que mantener la compostura ante la falta de respeto habla más que cualquier respuesta. La persona que puede permanecer en silencio incómodo mientras otros se retuercen ha logrado dominarse a sí misma. Y esa maestría es lo que deja a la gente sin palabras, no porque los hayas aplastado con tus palabras, sino porque tu calma expone su caos. 3 a 5 segundos de contacto visual sereno. Sin palabras, solo una presencia firme. Esto detiene la grosería al negarle la reacción que necesita para sobrevivir. El silencio crea espacio y revela, pero este siguiente método llena ese espacio con algo que desarma por completo. Método 2. Acepta con exageración obvia para desarmar. Aquí hay una técnica que puede parecer contraintuitiva, pero funciona de maravilla. Cuando alguien te insulta, concuerda con ellos usando una exageración tan evidente que hace que su ataque parezca absurdo. Los comentarios groseros están diseñados para ponerte a la defensiva. Quieren que discutas, que te justifiques, que les demuestres que están equivocados. Ahí es donde tienen el poder. Todo el juego depende de que tú resistas. Pero cuando aceptas con una exageración tan extrema que es obvio que no es en serio, desmoronas todo el ataque. No tienen nada contra lo que empujar. La confrontación que deseaban no puede ocurrir porque no estás peleando. Así es como funciona. Dicen que siempre llegas tarde. En lugar de defenderte o poner excusas, respondes con calma. Tienes toda la razón. Nunca he llegado a tiempo a nada en toda mi vida. Dicho con una cara completamente seria. Sin sarcasmo, solo un acuerdo literal llevado a un extremo absurdo. O dicen que crees que lo sabes todo. Respondes, sí, sé literalmente todo sobre todo. Es realmente agotador ser tan conocedor. La exageración es tan evidente que hace que su crítica original parezca ridícula sin que tengas que discutir un solo punto. Alguien que conozco tenía un familiar que hacía el mismo comentario pasivo-agresivo en cada reunión. Estás desperdiciando tu potencial. Podrías haber sido mucho más. Durante años, defendían sus decisiones profesionales, explicaban su razonamiento, intentaban justificar su camino. Cada vez se convertía en una discusión que los dejaba agotados, y nada cambiaba. Luego intentaron algo diferente. En la siguiente cena familiar, el comentario llegó como siempre. Realmente te conformaste con menos de lo que podrías haber logrado. En lugar de la defensa habitual, respondieron con calma. Tienes toda la razón. He desperdiciado completamente mi vida entera y no he logrado nada de valor, dicho con una cara seria. El familiar se quedó paralizado. No había argumento posible. La exageración era tan extrema que hacía que la crítica original sonara absurda. Intentaron retroceder. Bueno, no lo quise decir exactamente así, pero el poder se había esfumado por completo. El comentario que solía iniciar una pelea simplemente cayó plano. Después de esa reunión, la frecuencia de esos comentarios disminuyó significativamente. No por la confrontación, sino porque las tácticas dejaron de funcionar. Sin defensa, no había discusión, solo un acuerdo calmado y exagerado que hacía que la grosería pareciera tonta. Epicteto enseñó que cuando te niegas a defenderte de una opinión, no puede atacarte. Si alguien te llama tonto y tú concuerdas con calma que sí, eres increíblemente tonto. ¿A dónde va el insulto? A ninguna parte. El ataque necesita resistencia para tener poder. Cuando aceptas sin defensividad, demuestras que sus palabras no tienen ningún efecto en cómo te ves a ti mismo. Esa confianza inquebrantable es lo que los deja sin palabras. No porque hayas ganado una discusión, sino porque te negaste a tener una. La clave está en la forma de decirlo. Calmado, con una expresión seria, sin sarcasmo ni amargura. Solo una exageración obvia que elimina todo poder de su ataque
al negarte a resistirlo. Si has utilizado la exageración calmada para desarmar un comentario grosero y has visto cómo el ataque se desmorona porque te niegas a defenderte, deja un "estoy completamente de acuerdo" abajo. Tu ejemplo de eliminar la resistencia podría motivar a alguien que todavía se está desgastando discutiendo con la grosería. Este siguiente método redirige su energía por completo al exigir claridad. Método 3. En este método, pídeles que aclaren su intención con un tono neutral. Este enfoque es especialmente efectivo contra la agresión pasiva. Cuando alguien hace un comentario grosero disfrazado de broma o preocupación, pregúntales con calma qué quisieron decir. Observa cómo pueden o bien reconocer su grosería abiertamente o retroceder de inmediato. La mayoría opta por retroceder. La genialidad de este método radica en que obliga a que la grosería oculta salga a la luz. Las personas pasivo-agresivas se apoyan en la negación plausible. Te insultan, pero lo enmarcan como una broma, como si solo fueran sinceros o preocupados por ti. Esto les permite ser groseros mientras mantienen una vía de escape si se les confronta. Pero cuando les pides que aclaren con total neutralidad, esa vía de escape se cierra. No les estás acusando de nada. Simplemente estás pidiendo claridad, y esa solicitud inocente crea una situación imposible para ellos. Aquí está el enfoque exacto. Ellos hacen un comentario que parece grosero, pero está envuelto en otra cosa. Tú respondes con curiosidad tranquila. Quiero asegurarme de entender. ¿Qué quisiste decir exactamente con eso? O simplemente, ¿puedes explicarme lo que querías decir? Tu tono es genuinamente neutral, no acusador, no defensivo, solo buscando claridad. Esto los coloca en una trampa que ellos mismos han creado. Si explican honestamente, tienen que admitir la grosería. Si no dicen nada, no quise decir nada. Admiten que su comentario no tenía fundamento. De cualquier manera, la máscara se cae. Conozco a alguien que tenía un familiar que hacía el mismo comentario pasivo-agresivo en cada reunión. Estás desperdiciando tu potencial. Podrías haber sido mucho más. Durante años, defendían sus decisiones profesionales, explicaban su razonamiento, intentaban justificar su camino. Cada vez terminaba en una discusión que los dejaba agotados y nada cambiaba, hasta que probaron algo diferente. En la siguiente cena familiar, el comentario llegó como siempre. Realmente te conformaste con menos de lo que podrías haber logrado. En lugar de la defensa habitual, respondieron con calma. Tienes toda la razón. He desperdiciado completamente mi vida y no he logrado nada de valor. Lo dijeron con una cara seria. El familiar se quedó paralizado. No había discusión posible. La exageración era tan extrema que hacía que la crítica original sonara absurda. Intentaron retroceder. Bueno, no lo quise decir exactamente así, pero el poder se había desvanecido por completo. El comentario que solía iniciar una pelea simplemente cayó plano. Después de esa reunión, la frecuencia de esos comentarios disminuyó significativamente. No por la confrontación, sino porque las tácticas dejaron de funcionar. No defenderse significaba no discutir, solo un acuerdo calmado y exagerado que hacía que la grosería pareciera ridícula. Séneca solía utilizar preguntas para desmantelar argumentos débiles. Entendía que pedir claridad es más poderoso que hacer acusaciones. Cuando obligas a la grosería vaga a definirse, se desmorona. La persona tiene que ser abiertamente grosera y verse mal, o admitir que su comentario no tenía sentido y parecer tonta. Tu pregunta tranquila hace el trabajo sin que tengas que pelear. Pregunta de manera neutral. ¿Qué quisiste decir con eso? ¿Puedes explicarlo? Esto expone la grosería oculta al eliminar el escondite. La aclaración funciona maravillosamente para los ataques encubiertos. Pero cuando la grosería ocurre frente a otros, necesitas una respuesta que funcione al instante sin perder el ritmo. Eso es lo que hace el siguiente método.
Recuerda el método 4 que mencioné, el que funciona al instante en público. Aquí está. Cuando alguien es grosero o despectivo, agradécele sinceramente por su opinión. Luego, continúa de inmediato con lo que estabas haciendo, sin pausas, sin detenerte, solo reconocimiento y seguir adelante. Las personas groseras quieren una reacción, quieren que te pongas a la defensiva, que discutas o que muestres que su comentario te afectó. Cuando les agradeces y sigues adelante de inmediato, reconoces que hablaron, pero no les das poder sobre lo que dijeron. No los estás ignorando, lo cual podría parecer débil. Tampoco estás discutiendo con ellos, lo que podría parecer una reacción exagerada. Simplemente les agradeces por su opinión y continúas como si su grosería no mereciera que te detuvieras. Esto transmite un mensaje claro. No son lo suficientemente importantes como para interrumpir lo que estoy haciendo. Aquí te explico cómo aplicarlo. Ellos interrumpen con un comentario despectivo. Hacen una observación grosera durante tu presentación. Intentan socavarte frente a otros. Tu respuesta debe ser inmediata y sencilla. Agradece por esa perspectiva o gracias por compartir eso, con un tono neutral o incluso un poco cálido, sin sarcasmo, sin frialdad. Solo un reconocimiento genuino. Luego, sin detenerte ni abordar el contenido de su grosería, sigues exactamente con lo que estabas haciendo. Si estabas hablando, sigue hablando. Si estabas presentando, continúa presentando. La clave es no dudar en absoluto. El agradecimiento y la continuación deben ser un movimiento fluido. Conozco a alguien que estaba presentando ante la alta dirección cuando una persona interrumpió con un comentario despectivo. Este enfoque no funcionará en nuestro mercado, dijo con condescendencia, claramente intentando desestabilizar al presentador. En lugar de defender su enfoque o ponerse nervioso, el presentador hizo una breve pausa, miró a la persona y dijo: «Gracias por esa opinión». Luego, continuó la presentación sin abordar la crítica. No explicó, no defendió, solo reconoció y siguió adelante. La persona que interrumpió se quedó confundida por un momento y luego se sentó de nuevo. El resto de la sala respetó aún más al presentador porque su compostura fue absoluta. Después de la presentación, varias personas comentaron lo profesional que fue manejar la interrupción. El comentario despectivo que pretendía socavar en realidad hizo que el presentador pareciera más fuerte, ya que se trató como algo tan insignificante que no valía la pena detenerse. Marco Aurelio hablaba sobre no permitir que otros controlen tu paz o tu camino. Cuando alguien intenta desviarte con groserías y tú simplemente les agradeces y sigues, demuestras un control total. Muestras que su opinión fue notada, pero no tiene poder para cambiar tu rumbo. Marco diría: tu paz es más valiosa que su intento de perturbarla. Reconoce, pero no te involucres. Su grosería es su problema. Tu camino hacia adelante es tuyo. Al agradecerles y seguir avanzando, demuestras a todos los que observan que no puedes ser desviado por la necesidad de conflicto de alguien más. Ese impulso inquebrantable deja a los demás sin nada. Te lanzaron su grosería y rebotó sin siquiera hacerte frenar. Gracias por esa perspectiva. Luego, continúa sin pausa. Esto funciona al instante porque elimina todo poder de la grosería pública al tratarla como algo insignificante. Si estos 4 métodos te están mostrando cómo manejar la grosería con compostura, en lugar de confrontación, suscríbete para más sabiduría estoica sobre cómo ganar respeto a través de la calma y dale me gusta para que otros aprendan que la dignidad es más poderosa que cualquier respuesta. Esto funciona de inmediato en entornos públicos, pero cuando la grosería cruza una línea clara, este siguiente método establece límites sin emoción. Método 5. Método 5. Establece un límite de manera calmada, sin emoción ni explicación.
¿Qué haces cuando la grosería pasa de ser molesta a realmente irrespetuosa? Estableces un límite claro, sin ira, sin largas explicaciones. Solo una declaración tranquila de lo que aceptarás y lo que no. Las personas groseras ponen a prueba los límites para ver hasta dónde pueden llegar. Si toleras todo, aprenden que no hay consecuencias. Pero si explotas de ira, pueden pintarte como el problema. La solución está entre estos extremos. Un límite expresado como un simple hecho, entregado sin emoción. No estás pidiendo un mejor trato, les estás informando sobre las condiciones necesarias para que continúes interactuando. Esa sutil diferencia lo cambia todo. Las palabras son claras. Cuando el tono o la actitud se vuelven realmente irrespetuosos, tú dices con calma, no participo cuando me hablan así. O, ese tono no me funciona. O, estoy dispuesto a seguir esta conversación cuando el tono cambie. Lo afirmas como un hecho, no como una negociación. Luego dejas de hablar. Deja que el silencio haga su trabajo. Ahora tienen una opción: ajustar su comportamiento y la conversación sigue, o no ajustan, y la conversación se termina. Cualquiera de las dos opciones protege tu dignidad. Conozco a alguien que tuvo que lidiar con un compañero de trabajo que siempre recurría a insultos cuando las discusiones se calentaban. Este había sido el patrón durante meses. Intentaron ignorarlo, esperando que se detuviera. También probaron con comentarios diplomáticos sobre mantener las cosas profesionales. Nada cambió. Entonces, durante una discusión tensa, el compañero volvió a insultar. Esta vez, en lugar de seguir adelante o enojarse, la persona se detuvo a mitad de frase y dijo con calma, «Estoy dispuesto a continuar esta conversación cuando el tono cambie». Luego, guardó completo silencio. El compañero intentó seguir discutiendo. «¿Escuchaste lo que dije? Necesitamos terminar esto». La respuesta fue la misma afirmación tranquila. «Cuando el tono cambie, estaré aquí». Nada más. Sin lecciones sobre el respeto, sin explicaciones de por qué el comportamiento era inaceptable, solo el límite y el silencio. El compañero se dio cuenta de que la conversación no continuaría hasta que él ajustara su actitud. Respiró hondo, cambió su tono y terminaron la discusión de manera profesional. Después de ese día, los insultos desaparecieron de sus interacciones, no por una confrontación o una queja a la dirección, sino porque se trazó una línea de manera clara, tranquila, y se mantuvo firme sin titubear. Epicteto enseñó que muestras a las personas cómo tratarte según lo que toleras. Si aceptas el irrespeto sin consecuencias, les enseñas que el irrespeto es aceptable. Establece un límite tranquilo y hazlo cumplir, y les enseñas dónde están tus límites. Epicteto diría, un límite expresado sin ira es pura fortaleza. Muestra que conoces tu valor y lo protegerás, pero no estás controlado por su comportamiento. Simplemente estás afirmando la realidad. Así es como me relaciono con las personas. Cumple con ese estándar o no participamos. Esa claridad no deja espacio para discusiones o negociaciones. Dilo una vez. Hazlo cumplir con calma. No participo cuando me hablan así. Luego, silencio. No se necesita explicación. El límite habla por sí mismo. Los límites funcionan cuando se cruzan las líneas, pero a veces el problema no es un solo momento de grosería. A veces es la persona en sí. El siguiente método se encarga de eso. Método 6. Responde a la necesidad detrás de la grosería, no a la grosería misma. Aquí hay algo que la mayoría de la gente pasa por alto. A veces, la grosería no se trata realmente de ti. Se trata del estrés, la inseguridad o la pérdida de control que la persona está sintiendo. Cuando respondes a lo que realmente está sucediendo debajo de la grosería, en lugar de a la grosería en sí, toda la interacción cambia. Esto requiere leer la situación, en lugar de solo reaccionar a las palabras. Alguien te responde de manera brusca por algo pequeño.
Podrías responder de la misma manera o defenderte, o podrías reconocer que en realidad no están enojados por lo que dijeron, están abrumados, estresados o sintiéndose impotentes por algo completamente diferente. Cuando abordas el verdadero problema en lugar de la grosería, evitas el conflicto por completo y a menudo resuelves el problema real. El enfoque es simple, pero requiere atención. Ellos son groseros, pero puedes ver signos de estrés o frustración debajo. En lugar de responder al comentario grosero, respondes a lo que lo causó. Pareces realmente estresado. ¿Está todo bien? ¿O parece que tienes mucho en tu plato? ¿Hay algo en lo que pueda ayudar? No estás excusando su grosería. Simplemente eliges abordar la fuente en lugar del síntoma. Esto a menudo disipa la situación al instante, porque le brindaste a la otra persona lo que realmente necesitaba, que no era una pelea, sino el reconocimiento de lo que está enfrentando. Un compañero estaba trabajando en un proyecto con plazos ajustados cuando un miembro del equipo le lanzó un comentario hiriente por un pequeño error. El tono fue áspero y totalmente desproporcionado a la falta cometida. La reacción natural habría sido defender su trabajo o responder de la misma manera. Sin embargo, el colega se tomó un momento y dijo: «Parece que estás realmente abrumado con este plazo. ¿Hay algo del proyecto que te está estresando y que deberíamos abordar?». El miembro del equipo se detuvo, respiró hondo y admitió: «Sí, me preocupa que no vayamos a cumplir con el plazo y no sé cómo reducir aún más el tiempo». La conversación cambió de inmediato de un conflicto a una resolución de problemas. Trabajaron juntos en las preocupaciones del plazo. Al final, el miembro del equipo se disculpó por el tono anterior sin que se le pidiera. La grosería desapareció porque se abordó el verdadero problema. El estrés y la preocupación que causaron la rudeza fueron reconocidos y tratados. Así que, la grosería no tuvo razón para continuar. Marco Aurelio hablaba sobre comprender que las personas actúan según sus propias circunstancias y luchas. Cuando alguien es grosero, a menudo está sufriendo. Marco diría que responder al dolor en lugar de a la grosería es sabiduría. Esto no significa aceptar el respeto, sino reconocer cuando la grosería es un síntoma de algo más. Al abordar la causa, el síntoma suele resolverse por sí solo. Este enfoque requiere más conciencia que otros métodos. Pero cuando la grosería proviene del estrés o la angustia en lugar de la malicia, funciona mejor que cualquier confrontación. Pregúntate qué está sucediendo realmente antes de reaccionar ante el comportamiento superficial. A menudo, la grosería no es el problema en sí, sino la señal de que hay un problema. Esto funciona cuando la grosería surge del estrés o la sobrecarga. Pero, ¿qué pasa con aquellas personas que son crónicamente groseras, sin importar las circunstancias? El último método aborda esa realidad. Método 7. El método 7 consiste en limitar el compromiso y dejar que tu ausencia hable. A veces, ninguno de estos métodos funciona porque la persona no está interesada en una interacción respetuosa en absoluto. Son groseros de manera intencionada. Cuando eso se vuelve evidente, la respuesta más poderosa no es confrontar, sino tomar distancia. Limitas su acceso a ti y dejas que tu ausencia transmita el mensaje. Esto no se trata de castigo ni de jugar a juegos. Se trata de reconocer que algunas personas te han mostrado, a través de un comportamiento constante, que no valoran la comunicación respetuosa. Después de haber intentado establecer límites, respuestas calmadas y enfoques comprensivos, si la grosería persiste, la relación en sí necesita cambiar. No de manera dramática, ni con anuncios, sino reduciendo naturalmente cuánto tiempo y energía tienen acceso. Tu presencia es valiosa. Cuando ellos la pierden, el mensaje se hace claro sin que tengas que decir una palabra. La práctica es sutil pero deliberada. Reduces el compromiso solo a lo que es necesario.
Las respuestas se vuelven breves y educadas, pero distantes. El tiempo compartido se reduce al mínimo requerido por la situación. No eres grosero de vuelta. No los ignoras por completo. Simplemente ya no inviertes en alguien que ha demostrado no respetar esa inversión. El cambio es notable pero innegable. Una persona que conozco tenía un amigo que constantemente hacía comentarios despectivos, comentarios groseros disfrazados de bromas, interrupciones y condescendencia que nunca cesaron a pesar de múltiples conversaciones calmadas al respecto. Finalmente, decidieron dejar de intentar solucionarlo y simplemente crear distancia, dejar de iniciar el contacto, dejar de compartir actualizaciones personales. Cuando el amigo se comunicaba, las respuestas eran amables pero breves. Las invitaciones se rechazaban educadamente con conflictos de agenda vagos. Sin drama, sin confrontaciones, solo una clara reducción en la disponibilidad y en la inversión. Después de unos meses de esto, el amigo se dio cuenta y preguntó directamente: «Parece que has estado un poco distante. ¿Pasa algo?». La respuesta fue sincera pero tranquila. «He notado que nuestras interacciones no son respetuosas y he decidido pasar mi tiempo con personas que se comunican de otra manera, sin enojo ni acusaciones, solo un hecho». En ese momento, el amigo tuvo una opción. Algunas personas escuchan eso y cambian su comportamiento porque se dan cuenta de que la relación les importa. Otros no cambian y la distancia persiste. Cualquiera de las dos situaciones protege tu paz. Ya no llevas el peso de la falta de respeto crónica. Séneca hablaba sobre la importancia de elegir bien a tu compañía, ya que las personas con las que pasas tiempo moldean tu vida. Él entendía que no todos merecen acceso a tu paz y energía. Séneca diría que protegerte de personas que son constantemente irrespetuosas no es ser grosero, es tener respeto por uno mismo. Intentaste relacionarte con dignidad. Cuando eso no fue correspondido de manera constante, decidiste alejarte. Ese alejamiento no es debilidad ni evasión. Es la consecuencia natural de su elección de seguir siendo irrespetuosos. Tu energía es limitada y valiosa. Gástala donde sea apreciada. Reduce el contacto de manera sutil. Deja que la distancia hable por sí misma. Si te preguntan, simplemente di que prefieres pasar tiempo con personas que se comunican con respeto, sin discusiones, solo la realidad. Estos 7 métodos no se tratan de ganar confrontaciones o poner a las personas groseras en su lugar. Se trata de mantener tu dignidad y paz, sin importar cómo elijan comportarse los demás. Esa es la verdadera fuerza estoica. No puedes controlar su falta de respeto, pero tienes el control total sobre si eso te afecta o no. Marco enfrentó el desprecio abierto. Epicteto sufrió crueldad. Séneca navegó por la traición. Sin embargo, los tres mantuvieron la compostura que dejó a sus detractores sin nada. No a través de la agresión o el silencio, sino con una calma que revelaba la falta de control del otro mientras protegían su propia paz. Comienza con el método que mejor se adapte a tu situación. La pausa tranquila, la pregunta aclaratoria, el límite sin emoción. Estas son prácticas de respeto hacia uno mismo. Cuando dejas de dar a las personas groseras la reacción que buscan, les quitas su poder. Si estos 7 métodos te ofrecieron formas prácticas de manejar la grosería con dignidad estoica, suscríbete para más sabiduría sobre cómo lidiar con personas difíciles mientras proteges tu paz. Y si esto te ayudó a ver que la compostura es más poderosa que la confrontación, dale me gusta para que otros también aprendan a exigir respeto a través de la calma. Las personas groseras siempre existirán, pero solo tendrán poder sobre ti si tú se lo das. Estos métodos aseguran que nunca lo hagas. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima. Hasta entonces, mantente estoico, mantente sereno, mantente digno. Tu paz no es negociable.